Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, en nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, traigo unos relatos tan retorcidos que te harán preguntarte si la gente está bien de la cabeza o si solo finge estarlo. Respondiendo a la pregunta del usuario, ok-sample-1624, Reddit, ¿cuál fue tu momento de "oh mier... esta persona es una psicópata" al conocer a alguien? Respuesta 1. Salí en una cita una vez y ella soltó casualmente que se había deshecho del hámster de su hermano con perfume cuando era niña porque estaba enojada con él, como si fuera una historia peculiar para reírse. No hace falta decir que en ese momento empecé a buscar una estrategia de salida. Respuesta 2. Conocí al nuevo novio de una conocida y en menos de 10 minutos de conversación estaba refiriendo a las mujeres como objetos. Fue increíble cómo de pronto recordé que mi esposo me había pedido que lo ayudara con algo. Respuesta 3. Fue un conductor de Uber. Mi esposa y yo tomamos un Uber hacia unos bares un fin de semana. Apenas nos recogió pude notar fácilmente que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Mientras cruzábamos un puente en la autopista a mitad de camino hacia nuestro destino, dice: ¿no es una locura que podría desviarme del camino y acabar con esto, con todos, ahora mismo? Le dije que saliera en la siguiente salida y cancelé el viaje. También lo reporté a Uber, así que con suerte nadie más tendrá que subirse a un auto con ese lunático otra vez. Respuesta 4. Estaba paseando a mi perro por una calle principal, con correa. Una señora venía caminando con su perro sin correa. Su perro se detuvo en medio de la calle, causando que los autos se detuvieran. Ella no tenía ningún control sobre él. Su perro se lanzó hacia el mío. Le pedí que lo contuviera con la correa. Me dijo que le aplastaría la cabeza a mi perro y dejaría que el suyo acabara con él. Sabía que ni siquiera valía la pena discutir con una loca, así que seguí con mi paseo. Luego prendió fuego a su casa 2 semanas después con sus hijos adentro. Por suerte ellos están bien, pero sí, una locura. Y sí, hice una declaración. Sí, actualmente está en prisión. No puedo creer que la liberaron después del incendio, pero luego fue arrestada por otros crímenes. Sus hijos tienen entre 4 y 7 años y sí, el perro también está bien. Respuesta 5. Después de mudarme a una nueva ciudad hace algunos años, mi mejor amigo vino de visita. Somos dos tipos de 30 y tantos. Estábamos en un bar cuando un tipo pidió sentarse con nosotros porque no había mesas libres afuera. Está bien, por cortesía empezamos a hablar con el tipo. Nos dijo que era camionero y que solo estaba de paso por la ciudad esa noche. Y en algún punto mencionó que era ex militar. A partir de ahí, las cosas comenzaron a ponerse extrañas, pero lentamente, como la proverbial rana en agua que se va calentando hasta hervir. No solo había estado en el ejército, sino que tenía un hermano, puede que fuera gemelo, no lo recuerdo, que trabajaba para la CIA, infiltrado en Rusia. Mi amigo y yo también comenzamos a notar gradualmente que este tipo estaba un poco demasiado interesado en nosotros. Finalmente cerramos nuestras cuentas y decidimos ir a otro bar, pero el tipo se nos pegó, contando historias cada vez más exageradas sobre su tiempo en el ejército. Eventualmente confesó que no había hermano, que él era el espía que había estado infiltrado en Rusia. Lo que me impactó fue cómo, incluso cuando sus historias se volvían cada vez más ridículas, su actitud seguía siendo extremadamente seria, aunque algo dramática, y la intensidad empezaba a ponerme los pelos de punta. Además, empezaba a provocar peleas con otras personas en el bar, siendo deliberadamente beligerante. Con el tiempo, empezó a irradiar un aire amenazante que no era evidente cuando empezamos a hablar con él. No se enojó directamente con nosotros, pero era como si estuviera demostrando lo aterrador que podía ser, y sugiriendo que era mejor mantenerse de su lado bueno. Finalmente me llevó aparte y empezó a hablar con un acento ruso.
No muy convincente. Resulta que nunca fue espía para Estados Unidos. Era un doble agente, una célula durmiente rusa de un solo hombre. Pero no podía seguir mintiéndome, tenía que ser honesto. A pesar de que teníamos cuentas abiertas en el bar, mi amigo y yo esperamos a que el tipo fuera al baño, dejamos nuestras tarjetas y nos largamos lo más rápido posible. Respuesta 6. Estaba charlando con un tipo en un pub. Parecía un sujeto normal y agradable, nos llevamos bien. En algún momento de la conversación menciona casualmente que no hace mucho salió de la cárcel por torturar a un tipo. Nunca dijo torturar explícitamente, pero describió exactamente lo que le hizo. Lo soltó tan tranquilamente como si estuviera contando que fue a la tienda a comprar 1 litro de leche. No lo vi venir. Pregunté otro día y confirmé que no estaba inventándolo. Respuesta 7. He sido maestra en escuelas públicas durante una década. Solo he tenido miedo de un estudiante. Primero que nada, esto fue en mis primeros años como maestra. Este estudiante era casi una leyenda en mi escuela. Enseñaba en una escuela alternativa para estudiantes que habían sido expulsados de todas las demás escuelas, pero en general, mis estudiantes eran tranquilos. No eran buenos estudiantes, pero si los tratabas en su nivel, usualmente todo salía bien. La excepción era JT. JT estaba en segundo año cuando lo conocí, pero en ese momento yo no le daba clases, aunque vaya que escuché hablar de él. De alguna manera, su madre logró manipular el papeleo y el sistema educativo lo suficiente como para que este chico fuera intocable. Todo estaba cubierto técnicamente bajo una cantidad enorme de planes 504 y papeles de IEP. Tanto así que este chico literalmente empujó a una maestra embarazada de 8 meses y volvió 2 semanas después. Podía literalmente golpear a otro estudiante en la cara y volver 2 días después, y por eso era un problema enorme. El primer descubrimiento aterrador para mí fue que su madre era muy vocal sobre no quererlo en casa porque le tenía miedo, y tenía una buena razón. JT, siendo un niño pequeño, intentó acabar a su familia incendiando la casa, intentando específicamente acabar a su hermano al amarrarlo con cinta adhesiva a la cama mientras dormía. Él sobrevivió, pero tuvo quemaduras horribles. De alguna manera, eso no le impidió apoyar a su casi desvividor hermano. JT era despiadado, pero medía alrededor de 1.62 metros y su hermano, el estilo Kruger, medía como 1.83 y era mucho más fuerte físicamente. Finalmente tuve el placer de enseñarle a JT en su último año. Tenía aproximadamente 10 créditos, todos de educación física, y no estaba ni cerca de graduarse. Mi primera observación fue que es el único chico que he conocido que simplemente tenía nada detrás de los ojos. Era como un tiburón. Nunca sonreía ni reía a menos que alguien saliera lastimado. Cruel por el simple placer de ser cruel. Un día JT no fue a la escuela, lo cual francamente era raro. Tenía un gran negocio de drogas en la escuela y solo tenía que evitar a un policía. Al día siguiente supimos por qué no fue. JT terminó a un chico. Lo lastimó en la cara por $12 y un poco de marihuana. Su abogado intentó reducir la sentencia argumentando que técnicamente era su primer delito, ya que todo lo demás había pasado cuando era menor. Le dieron de 25 años a cadena perpetua. Nota del narrador. Cambié algunas palabras y puede que eso haya modificado el sentido de la narración, pero las consecuencias fueron bastante permanentes. Respuesta 8. Yo, mujer de 20 años, estaba saliendo con un tipo, un hombre de 23 años, desde hacía unos meses y nos llevábamos muy bien. Luego ambos tuvimos que mudarnos por trabajo casi al mismo tiempo. Él quería intentar una relación a distancia, así que lo hicimos. Hablábamos casi todos los días y veíamos películas juntos en nuestro tiempo libre.
La diferencia de horario lo complicaba un poco, pero no era tan malo. De la nada, un día simplemente dice que no quiere seguir juntos. Me quedé algo así como, wow, está bien, un poco sorprendida, pero bueno. Así que empecé a hacer mi vida normal otra vez, salir con amigas, lo típico después de una ruptura. Al cabo de un mes, él ruega, pero ruega con locura para volver. De película, me mandaba flores al trabajo, me enviaba tarjetas escritas a mano casi todos los días, cruzando miles de kilómetros. Incluso me compré un boleto de avión para ir a verlo. Así que pensé, bueno, lo que sea, voy y veo qué tiene que decir. Peor caso, me regreso. Compré el boleto para 2 días después porque pensé que podía irme si resultaba ser un imbécil. Me recogió en el aeropuerto y básicamente era como antes. Solo me decía que me extrañaba, que se arrepintió de inmediato, que fue el mayor error de su vida. Lo usual. Nos quedamos con su familia porque él decía, por favor, no te quedes en un hotel. Ya me siento bastante mal por ese mes. Solo quédate con nosotros. Y pensé, bueno, cuarto gratis, supongo. Todo estuvo completamente normal los primeros días y luego me llega una alerta al celular. Una advertencia de huracán y que pospone mi vuelo 4 días más y pensé, rayos, tengo que volver al trabajo. Solo tomé 3 días libres. Cuando él vuelve de trabajar, le cuento y me dice, sí, ya lo sé. Ya empezamos a poner tablas en las ventanas. Me asusté un poco, pero no demasiado, porque supongo que eso es normal con huracanes grandes. A la mañana siguiente, él me sacude y me despierta para que vaya a la sala. Yo estaba algo así como, ¿está bien? Cuando llego, están él, sus 2 hermanos, su hermana, madre y padre. Personas que solo conocí en esta ocasión y él tiene una carpeta. Me sientan y cada uno lee un pasaje de la carpeta de por qué no deberíamos estar juntos y por qué debo seguir adelante y él termina conmigo. En casa de sus padres, frente a sus hermanos, en medio de un apagón por huracán y luego, por el huracán, estuve atrapada ahí 4 días más con esos locos. Probablemente no es la persona más psicópata que he conocido, pero esta historia sigue siendo tan extraña para mí que tenía que publicarla. Mini historia extra. La persona más psicópata fue una amiga de la secundaria cuya familia entera orinaba en la tina. El inodoro solo era para el número 2. Respuesta 9. Una vez en una fiesta conocí a una amiga de una amiga que trabajaba como enfermera en un hospital local. Era del tipo de persona que suspira con fuerza y usa el estrés único de su trabajo para atraer la atención que buscaba. Tomó el centro de atención con gusto y empezó a hablar de lo difícil que era su trabajo. Cuando le pregunté si había cosas que le gustaban de su trabajo, sonrió ampliamente y explicó que trabajaba principalmente en maternidad. Sin embargo, sus anécdotas no tenían nada que ver con madres o bebés. Hablaba principalmente de lo maravilloso que era tener el control de la vida de estas mujeres. Explicaba los frágiles que eran en esos momentos y cómo incluso después del parto, ella era la única en el piso durante horas que podía predecir si habría complicaciones que cambiarían la vida. Resplandecía absolutamente mientras explicaba cómo la vida de estas personas estaba en sus manos. La conversación tomó otros rumbos entre los asistentes de la fiesta, pero ella la retomó en el tema de las experiencias en la secundaria. Compartió unas anécdotas sobre cómo fue rechazada para un puesto en el coro avanzado y culpó únicamente el mal juicio de la instructora. Años después cantó en el funeral de esa instructora. Nunca olvidaré el orgullo que mostró al tener control sobre las vidas de otras personas. Me pareció la muestra más básica del mal. Respuesta 10. Mi ex prometido me dijo que si yo llegaba a quedar embarazada de una niña antes de un niño, me empujaría por las escaleras para hacerme perderlo, las veces que fuera necesario hasta que tuviéramos un niño primero. Terminamos. Y después él me convenció de hablar las cosas con él. Subí a su auto y procedió a explicarme con calma que no importaba si yo lo aceptaba de nuevo o no, mientras se dirigía a la autopista.
Le pregunté a dónde íbamos y permaneció absolutamente en silencio. Empezó a ganar velocidad, pero el tono de su voz nunca cambió cuando finalmente habló y comenzó una diatriba sobre nuestro amor y cómo estaríamos juntos para siempre, sin importar cuántas personas intentaran separarnos, ni si yo lo veía aún o no. Le volví a preguntar a dónde íbamos y dijo que a un estado vecino, donde nadie nos conocería ni nos encontraría, con una sonrisa muy inquietante, una que vive en mi mente hasta hoy, pero no puedo recrear. Todo muy calmado. Tuve que llamar a mi madre y ella tuvo que convencerlo. Le hace algo como rogarle para que me llevara de vuelta a casa. Bono adicional. Cuando ya estaba de vuelta en casa y me negaba a verlo, él se quedaba fuera de la casa de mi familia durante todas las horas de la noche y empezó a cantarme canciones por teléfono sobre cómo iba a quemar la casa con todos adentro si no salía a hablar con él. Respuesta 11. Ella llegó tarde a nuestra cita. Pidió de inmediato una bebida y una hamburguesa y luego me dijo que había llegado tarde por algo familiar. Antes de que llegara la hamburguesa, mencionó que tendría que acortar nuestra cita porque tenía una cena familiar y le dije, vale, todo está bien. Luego me contó que había pasado una cosa loquísima, que su hermana conoció a un tipo en Tinder y terminaron yendo a una barbacoa familiar y acabaron casándose. Antes de que llegara su hamburguesa dijo, ¿no sería divertido hacerle una broma a mi familia? Como que tú y yo fuéramos a la barbacoa familiar y dejar que todos asumieran que realmente nos estamos llevando súper bien y pensarían que nos íbamos a casar. Admito que yo también soy el psicópata en esta historia porque fui buen puré de papas. Pasó toda la noche presentándome como su futuro prometido y tuve que tomarme un descanso de Tinder después de eso. Vaya, vaya, uno cree que ya lo ha visto todo, y luego aparece gente que hace que los villanos de telenovela parezcan unos santos. La verdad no sé qué es peor, el tipo que organiza una intervención para cortar contigo en medio de un huracán, o la enfermera que disfruta tener la vida de los demás en sus manos como si fuera un juego. En fin, el mundo está loco, pero qué sabroso es leerlo juntos. Si alguna vez te topaste con alguien que te dejó con el ojo cuadrado, cuéntamelo en los comentarios. Tengo muchísimas ganas de saber si alguien puede superar estas joyitas. Y ya sabes, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, activa la campana para no perderte nada y compártelo con algún amigo que necesite perder la fe en la humanidad hoy mismo. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.